Hola, hola a Hola. todos, hola a todos los que se van conectando. Vamos a esperar un poquito más que sigue llegando gente. Bueno, hola a todos, me presento. Mi nombre es Martina Iturria y soy asistente de la Científica Medical Network en español. Y en el día de hoy vamos a tener una charla con Ana María, que estamos muy contentas de tenerla por aquí. Eh, Gracias. Y bueno, ahora les voy a presentar a Natalia Sánchez, que es líder de la Científica Medical Network en español y que les va a hacer una presentación sobre Ana María y la temática que vamos a trabajar hoy. Entonces, mi nombre es Natalia Sánchez, como decía Martina, líder de la Scientific and Medical Network en español, y aquí muy contentos de tener a Ana María Llamazares de Argentina. Hola, Ana María. Hola, gracias, Natalia. Acá estoy muy contenta también yo de estar aquí con esta oportunidad de brindar la charla y con todas estas presencias tan interesantes. Muchas gracias. Vale, y me gustaría mucho saber todos desde dónde se están conectando. Pueden poner en el chat, por favor, eh, para saber que tenemos gente seguramente de muchos países. De hecho, algunas personas ya estaban diciendo España, Mendoza en Argentina, México. Yo en este momento estoy en España, pero soy colombiana. Martina está en Uruguay, Bogotá, Buenos Aires, qué bien. Bueno, y sin más preámbulo, voy a introducir a Ana María. Ella es antropóloga y epistemóloga argentina especializada en el estudio de los lenguajes simbólicos y la evolución de la conciencia, licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Metodología y la Investigación Científica de la Universidad de Belgrano, investigadora retirada del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Creadora y directora de la plataforma Cuatro Vientos, espacio transdisciplinario. Es profesora del doctorado en Ciencias Médicas del Instituto Universitario del Hospital Italiano en Buenos Aires. También docente de la revista Sofía y de la Fundación Columbia en Buenos Aires, donde dirigió la formación en pensamiento holístico y técnicas dialógicas. Dictó clases y talleres en diversos ámbitos privados y oficiales en diversas universidades en Argentina, Inglaterra, España, Colombia, Estados Unidos y México. También fue designada miembro honoraria de la Fundación Azara de Historia Natural por su contribución a los estudios antropológicos en Argentina. Miembro del Grupo de Estudios Precolombinos en Barcelona y escritora de varios libros, entre ellos, pues, digamos, en el que se va a basar esta charla, del reloj a la flor de loto, crisis contemporánea y cambio de paradigma. Entonces, muy bienvenida Ana María a este evento que se ha titulado Cambio de Paradigmas, Despertar Espiritual y Evolución de la Conciencia. Y antes de que inicies, quiero presentar aquí una flor de loto que hicimos hace poco con mi hija en origami. Esto no fue planeado, pero bueno, simplemente es una bella sincronicidad. Entonces, para que nos acompañe la flor de loto aquí como símbolo de la charla, y ya con esto, Ana María, adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Natalia. Qué linda presentación con la flor de loto en tu mano, el telescopio atrás, la noche estrellada de Van Gogh, el arte, la ciencia, la espiritualidad. En fin, ya están presentes, ya estamos convocando todos los pilares de lo que quiero transmitir hoy. Muchas gracias a la Científica Medical Network en español. Agradezco particularmente tu invitación, a todos los miembros de la red. Es un ámbito muy querido para mí, porque he formado parte cuando estuve en Inglaterra, como invitada, profesora invitada hace muchos años en Cambridge. Me asocié a la network y ver que sobrevive, que se florece, que crece y que además ahora ya se expande al mundo de habla hispana, me ha llenado de satisfacción este año asociarme nuevamente a esta red. Así que, y estar aquí en esta ocasión brindando esta charla, bueno, para mí es una emoción muy, muy grande. Así que bueno, con esto arrancamos. ¿Mm? Les agradezco también a todos los que están presentes en vivo y a los que vayan a verlo
en diferido también, compartiendo esta presentación que ahora, a ver, ¿ya se está viendo, Natalia, o no? Sí, falta que lo pongas en modo presentación. Ah, Ahí, ya. Ahora acá sí. estamos. Bueno, carátula, ahí, vamos. Bueno, esta charla se va a basar, como decía Natalia, en mi primer libro, publicado ya hace unos cuantos años, en el año 2011 por primera vez, reeditado en 2013, y este año, si Dios quiere, y todos los planetas se alinean, va a ser reimpreso en el 2025 después de tantos años, pero es un libro que se llama Del reloj a la flor de loto, que me llevó casi 15 años escribirlo y ya pasaron más de 15 años desde su publicación. Y notablemente para mí sigue teniendo vigencia, así que también por ese lado muy contenta. Y les quiero presentar básicamente la propuesta de por qué creo que estamos en un momento de transición muy importante, eh, más allá de esta crisis contemporánea que tanto nos aqueja y que a veces nos ensombrece. Las señales del cambio de paradigmas, del despertar espiritual y sobre todo del proceso que está subyaciendo, que es la evolución, un salto de conciencia, también están presentes. Voy a empezar haciendo una ventana astronómica para llevarnos a imágenes que nos convocan a abrir nuestra conciencia, a expandir no solo nuestra percepción, sino nuestra sensibilidad hacia nuestro lugar en el cosmos. Algunas imágenes que han sido emblemáticas, que son consideradas íconos, no solo por su trascendencia científica, sino por sus implicancias filosóficas y existenciales. Esta es una foto tomada en el año 1990 desde la sonda espacial Voyager 1, después de que esta sonda fue lanzada al espacio y de estar viajando durante 12 años, alejándose y mandando información y tomando fotografías de todo el sistema solar, no solamente de la Tierra. En ese momento, Carl Sagan, que era todavía asesor de la NASA, pidió a los que comandaban la sonda que le hicieran dar un giro para poder tomar una última fotografía de la Tierra desde esa distancia, pues no recuerdo la cantidad de años luz o kilómetros de distancia que estaba la sonda en ese momento, pero ya había pasado Plutón, así que imagínense lo lejos que estaba. Y al principio parece que se resistieron bastante, pero después le hicieron caso y tomaron esta fotografía. Esta fotografía es la Tierra desde esa impresionante distancia. Y fue una fotografía icónica porque se difundió, es ese puntito pálido, azul, que está marcado o resaltado con un círculo, iluminado en un instante por un reflejo de un rayo de sol. Una foto muy especial, podríamos decir una sincronicidad, un momento único que captó, que se pudo captar. Y esta foto fue también un antes y un después en la carrera de Carl Sagan, porque a partir de esa foto él se retira de la NASA y tiene como una revelación, podríamos decir. Escribe un libro que se hizo muy famoso a partir de esta imagen que se llamó Un punto azul pálido. Y hay un alegato que lo han podido y lo pueden también buscar en Google de la visión de la Tierra desde el espacio como un símbolo espiritual para nuestra era, símbolo espiritual y ecológico, un llamado a la conciencia, a tomar conciencia del lugar tan especial, tan casi mágico, podría poner entre comillas, que significa que la Tierra siga estando suspendida como una mota de polvo, dice él en las palabras finales de su alegato, sobre este rayo de sol. Vamos a hacer unas
movimientos de aproximación. Y ahora nos vamos un poquito más atrás, al año 1968. Esta es la primera fotografía de la Tierra tomada desde el espacio, en este caso por la nave Apolo 8, que también se difundieron en la década del 60 y 70, sobre todo, fotografías, las primeras fotografías de la Tierra vista desde el espacio. Esto dio lugar a no solamente, digamos, una gran admiración por lo que significó el éxito de la carrera espacial, de este espíritu indomable de exploración y apertura hacia el espacio exterior de la especie humana y de los terrícolas, digamos, y de la ciencia como avanzada, sino que ha dado lugar a muchas reflexiones. Y algunas de ellas también, sobre todo este astronauta, Edgar Mitchell, que fue no en esta primera misión del Apolo 8, sino en el Apolo 14, él también tuvo como una conversión espiritual y a partir de ahí se retira de la carrera como astronauta y funda IONS, que es una institución que empieza a difundir todo lo que es las ciencias noéticas, las ciencias de la conciencia. Y tiene una frase acuñada que la rescato aquí cuando él dice: fuimos a la luna como técnicos y volvimos humanistas. Particularmente hay algunos videos que les sugiero, si les interesa esto, buscar, de los momentos en que los astronautas estaban ya volviendo y de pronto asoman la mirada por una de las escotillas de las naves y esa visión de la Tierra, de esa especie de globo, de esfera suspendida en el espacio, esa esfera azul, produce casi podríamos decir, una visión como mística, ¿no? Una experiencia mística. Y por eso me gustó poner esta frase que creo que la tomé de mi libro, ya no me acuerdo, que dice que la mayor conquista de estos viajes no fue para la ciencia, sino para la conciencia. Porque además no fue privativo de los científicos, de los astronautas o de los astrónomos. Esto tuvo un impacto cada vez más masivo y global al difundirse por estas fotografías por las redes de comunicación. Y fíjense qué notable que estamos aproximándonos. El año pasado se lanza la misión Artemisa 2. Esta es la nueva misión que busca, a partir del año que viene, lograr un nuevo alunizaje. Se prevé para el 2026 que 4 astronautas orbiten nuevamente la Luna y que en 2027 se produzca el próximo alunizaje, es decir, el regreso del hombre a la Luna. Yo recuerdo, porque la verdad que todos estos episodios pasaron a lo largo de mi vida, recuerdo ese instante en donde todos vimos la transmisión del alunizaje, cuando Neil Armstrong pone su pie en la Tierra y entonces empieza a caminar y a de alguna manera transmitir, ¿no? No solo la información científica, sino la emoción que efectivamente ese momento tuvo para la humanidad completa. Y seguimos aproximándonos porque, por supuesto, después de esa primera fotografía, que es del año 68, le siguieron muchas otras, porque esta, por ejemplo, es una foto de más aproximación, donde se puede ver a la Tierra, la Luna al fondo, es decir, que ya está tomada desde una nave que está del otro lado, no en la Luna mirando la Tierra, sino desde el espacio mirando la Tierra y la Luna como su satélite. Y muchos pensadores, sobre todo de los nuevos paradigmas, han tomado esto y dicen que es como el gran símbolo psicoespiritual del siglo XX. De hecho, tiene una forma mandálica, muy atractiva, muy pregnante, muy especial, que ha dado, por ejemplo, pie en esa misma década a la elaboración de una teoría sobre la homeostasis de la Tierra, que se llamó la teoría Gaia, que seguramente muchos de ustedes la han sentido nombrar.
La teoría Gaia, el padre de la teoría Gaia ya ha fallecido, pero es un biólogo inglés, James Lovelock, que fue quien le pone nombre, un nombre mitológico y muy atractivo, que después tuvo mucho impacto también. En el año 69 empieza su elaboración, después se suma Lynn Margulis, que encuentra a nivel microbiológico los mismos mecanismos de cooperación y homeostasis y autorregulación que operan a nivel macro en la Tierra como una entidad global. Ella lo encuentra a nivel de los microorganismos. Y la cooperación entre estos dos científicos finalmente coagula en una versión mucho más fuerte, podríamos decir, a nivel científico, de la teoría Gaia, que ofrece un sustento a esta, podríamos decir, percepción que viene desde las culturas originarias, las tradiciones espirituales, de la Tierra como un organismo vivo, de un organismo en donde, desde la mirada exclusivamente científica, podríamos decir, es asombroso la capacidad de autorregulación. También es asombrosa la capacidad de distorsión que la especie humana está generando sobre, podríamos decir, el equilibrio de todos los indicadores atmosféricos, de salinidad en los océanos, de temperatura, etcétera, que son necesarios articular y mantener en un cierto rango para que la vida sobre el planeta se mantenga. Pero ha sido esta teoría el sustento también del movimiento ecologista, no solo en su visión o en su faz puramente ambientalista, que sería la de mantengamos digamos, el entorno para seguir explotándolo, sino en su faz más filosófica, que es la de la ecología profunda, de sostener, cuidar el equilibrio, no solo porque es necesario para la supervivencia de las especies y de la especie humana también, sino porque la Tierra es nuestro hogar, es nuestro único hogar por el momento, más allá de estas intenciones de colonizar Marte y otros planetas que algunos ya tienen. La mirada de James Lovelock, que al principio fue un poco idílica y romántica, se fue haciendo cada vez más agorera, podríamos decir, en las últimas décadas. Su último libro, antes de morir, se llamó La venganza de la Tierra. Él le da casi una entidad autónoma, intencionada a la Tierra o a Gaia como entidad, en donde la Tierra se va a tomar una venganza y para el 2050 las perspectivas no son nada alentadoras. Muchos otros científicos se alinearon con las implicancias de la teoría Gaia. Y acá traigo uno de los libros que se publica en 1987 sobre la implicancia que tiene esto en el desarrollo de la mirada holística. Gaia ha sido la posibilidad de ver a la Tierra en su conjunto y de tener una mirada global de lo que somos como especie y como especie adentro o sobre un planeta o un sistema solar. Otros, en cambio, tienen una mirada mucho más, podríamos decir, esperanzadora, y han resaltado un aspecto que es muy interesante, y acá cito a Joseph Campbell, pero también sigo a otro, podríamos decir, continuador de la obra de Richard Tarnas, que se llama Caron LeGrace, en un libro maravilloso que se llama El Cosmos Arquetipal, donde él trae esta cita que yo he tomado. El vuelo de la luna a la luna como viaje exterior se dirigía a nuestro propio interior, profundizando y ampliando la conciencia humana en un grado y de una forma que equivalen a la apertura de una nueva era. Estos autores señalan que ha habido una sincronicidad muy interesante entre la carrera espacial que permitió el viaje hacia la Luna y la posibilidad de tener estas imágenes y sus implicancias, no solo científicas, como dije, sino filosóficas y hasta espirituales.
eh, alineado con los movimientos de la conciencia. Entonces, lo interesante es ver que así como fuimos hacia el espacio exterior, simultáneamente se estaba produciendo un movimiento a nivel más profundo hacia el interior del ser humano, hacia la ampliación de la conciencia, así como digamos, el descubrimiento de los planetas exteriores y este viaje a la Luna concretamente y el alunizaje, y la llegada por primera vez a un planeta, en este caso un satélite de la Tierra, fue ampliando considerablemente la extensión concreta, una dimensión física de lo que se iba considerando nuestro cosmos, nuestro entorno espacial, a la par, podríamos decir, hacia el interior de nuestra psique y de nuestra conciencia, se iba ampliando la percepción y claramente esto va trayendo lo que se podría después vamos a caracterizar como cambio de paradigmas o ampliación de la conciencia. Consecuencias de este movimiento sincrónico hacia afuera, hacia el espacio exterior y hacia adentro, hacia el espacio interior, no solamente es la emoción que produjo la contemplación por la belleza de nuestro planeta, ese pálido punto azul, es una perla azul realmente suspendida en el espacio, es un símbolo de belleza por completo que merece su contemplación, pero también la implicancia de que por primera vez la humanidad se pudiera ver a sí misma desde el espacio exterior, es decir, una especularidad, salir para verse en una visión de unidad, sin fronteras ni políticas, ni religiosas, ni territoriales. Esta imagen tiene esa poderosa capacidad de mostrarnos que somos una unidad. Por otro lado, otro aspecto interesante que señalan estos autores es que, curiosamente, la Luna, que desde los aspectos psicológicos e incluso astrológicos se considera lo más, podríamos decir, infantil o regresivo en términos evolutivos, sin embargo, la Luna es un arquetipo femenino y ha sido la psicopompa, podríamos decir, de este viaje hacia afuera y hacia adentro, este viaje sincrónico y especular hacia afuera y hacia adentro. Es decir, podríamos hasta decir que, fíjense qué curiosidad, ¿no? Las primeras campañas espaciales se llamaban Apolo, es decir, siguiendo un arquetipo masculino. Y estas nuevas campañas espaciales que van hacia la Luna le han puesto Artemisa, es decir, la diosa de la mitología griega que igualmente es exploradora, pero es femenina, es una mujer, es la cuidadora de la naturaleza, es la preservadora de los animales, de la fauna, es la conocedora de la sabiduría de las hierbas y de las plantas. No sé si lo habrán hecho con conciencia, digamos intencionalmente, pero suele suceder que los astrónomos le ponen nombre a no solo los planetas o los cuerpos celestes que se van descubriendo, y en este caso una misión espacial, que tienen grandes resonancias a nivel de la conciencia colectiva, de los arquetipos, de la psicología. Así que el hecho de que sea la Luna un poco como la plataforma desde la cual se ha posibilitado, podríamos decir, esta ampliación, esta apertura de conciencia hacia lo cósmico y hacia lo psíquico, que ha permitido hablar de esta correspondencia o sincronicidad entre psique y cosmos, que es una de las, podríamos decir, fronteras a explorar en las nuevas paradigmas de la ciencia holística. Sobre todo porque ha permitido desplegar el concepto de lo que es lo holístico, lo integral, las visiones de conjunto. Y quiero seguir aproximándome a esta mirada sobre la Tierra. Lamentablemente, a medida que nos vamos acercando, se pierde esa imagen de unidad y de belleza y vamos encontrando infinidad de indicadores que nos hablan de que la vida social
de la especie humana y sus culturas sobre este planeta está francamente en crisis. Y quisiera brindar este cuadro, elaborado también hace bastantes años por la Universidad Holística, que yo he retomado después para mi libro, que muestra cómo todas las manifestaciones de la crisis, tanto a nivel medioambiental como social, como individual, por ejemplo, voy a mencionar, porque no quiero detenerme tanto en esto, pero todas las alteraciones de los ecosistemas, el cambio climático, la extinción de especies, la intervención en la programación nuclear y genética, la explotación abusiva de los recursos no renovables, la contaminación de las aguas, como hechos que ya son familiares para nosotros y casi nos hemos acostumbrado. Sin embargo, la naturaleza nos lo pone dramáticamente en nuestras vidas cotidianas. Su interrelación directa con los problemas sociales, como la superpoblación, la pobreza, la desnutrición, la proliferación de enfermedades, la violencia, la inseguridad, el consumo creciente de psicofármacos, de ansiolíticos, de somníferos, etcétera, que están hablando a nivel del individuo también de todos los males que nos aquejan en nuestro espectro anímico, psicológico. Sobre todo, y hoy voy a hablar particularmente de un rasgo del paradigma de la modernidad que está en la raíz de todos estos males, que es la idea de la separatividad, la fragmentación que ha generado esta convicción de que no estamos unidos, de que no somos una unidad, somos una multiplicidad fragmentada, de que estamos separados. Esto a nivel emocional, psíquico, trae enormes consecuencias, como el miedo, la depresión, la ansiedad, que terminan en enfermedades psicosomáticas, enfermedades también degenerativas, incurables, y un mal de época como son las adicciones. Lo que muestra este mapa o este cuadro así en forma mandálica, también reproduciendo un poco la imagen que hemos estado viendo, pero adentrándonos en su lado por ahí más oscuro, es que esto se trata de una unidad sistémica global. La crisis contemporánea y todas sus manifestaciones, algunas de las cuales están puestas aquí, y hay muchas otras que se siguen reproduciendo y que no están aquí contempladas, en verdad es una unidad sistémica, es decir, todos sus elementos están interrelacionados. Y esto es muy importante porque en la búsqueda de comprender y de tratar de interpretar y dar respuestas, está claro que no podemos dar respuestas parciales, que las respuestas parciales por ahí son paliativos, pero que lo que hace falta es una visión global y respuestas más radicales, es decir, que vayan a las raíces más profundas de lo que está sucediendo. Por tanto, mi libro y esta charla tiende a convocar a una mirada de conjunto, a entender que esta crisis es un fenómeno multidimensional, que tiene una altísima complejidad, que todos estos indicadores, que acá están puestos más bien en línea, van desde el planeta, desde Gaia, hasta nuestra interioridad más profunda, hasta el alma humana, causando en todos estos niveles heridas diversas. Que esta, podríamos decir, es una crisis global que afecta transversalmente, no es propia solo de Occidente, afecta a toda la especie humana en todas las partes del mundo donde este paradigma que está detrás de estos fenómenos se ha expandido. Por lo tanto, estamos viviendo una globalización, no solo de la crisis, sino de las heridas y del dolor que ha producido esta crisis. Pero así como la crisis es global, entonces podemos tratar de desarrollar una mirada holística y global para comprender la crisis. Y acá dejo algunas pautas. Comprender que la crisis es global, es decir, que tiene un amplio espectro, que es multidimensional, nos obliga a ampliar nuestra mirada, a ver el bosque y no quedarnos en el árbol, podríamos decir.
Comprender que es sistémica. Lo que es sistémico tiene cualidades propias de los sistemas complejos. Los problemas se dan en red, es decir, que todo se afecta en forma vincular e interrelacional. Al ser multidimensional y compleja, es decir, que tiene múltiples niveles, es importante no aislar esos niveles o dimensiones, sino tratar de articularlos, identificar sus relaciones, sus núcleos, sus raíces, básicamente su interrelacionalidad. Por otro lado, el factor tiempo. La crisis, podemos hacer una fotografía sincrónica, pero en realidad es un proceso, es dinámica y por lo tanto es importante para conocer dónde estamos parados, ver de dónde venimos y hacer una proyección hacia dónde podemos ir y queremos ir. Porque eso nos va a permitir identificar fases, ciclos dentro de ese proceso. Y también nos va a permitir identificar algo muy importante que vamos a ver hoy, que es su cualidad evolutiva. Es decir, que va hacia algún lado, que tiene un sentido, que no es azaroso lo que está sucediendo. Por lo tanto, darnos cuenta que detrás de todas estas múltiples y diversas manifestaciones de la crisis contemporánea hay una coherencia. Darse cuenta de que hay una coherencia significa que hay algo detrás que lo explica en una manera coherente, con sentido. Entonces, encontrar su sentido es fundamental, porque dar sentido a algo es la puerta que nos abre la posibilidad de comprender y transformar. Para comprender la crisis contemporánea, también es interesante y muy iluminador esta frase de este psicólogo transpersonal, Roger Walsh, que también ya tiene unos cuantos años. Yo no estoy hablando de nada nuevo, sin embargo, creo que es algo que se va actualizando en su vigencia y en su urgencia, podríamos decir, ¿no? Esta frase que en un libro de Robert Walsh que se llamó La supervivencia humana, un análisis psicoevolutivo, él decía, el estado del mundo refleja el estado de nuestra mente. Nuestras crisis colectivas reflejan nuestra conciencia colectiva. Por lo tanto, aquí tenemos una clave, tenemos un punto para iniciar la tarea interpretativa, que es comprender el estado de nuestra mente para comprender la crisis contemporánea. Hacer este puente entre lo personal, lo individual y lo colectivo. Desarrollar la comprensión, decía Roger Walsh también, puede ser una de las tareas más urgentes a las que se enfrenta nuestra generación, determinando tal vez el destino de todas las generaciones futuras. Y ya pasaron desde que él la pronunció hasta hoy, por lo menos 2 o 3 generaciones, con lo cual es una antorcha que vamos entregando a nuestros hijos y a nuestros nietos, y por eso es importante mantener esa llama encendida, la llama de la comprensión. Comprender es el primer paso imprescindible para transformar la realidad con implicancias profundas y duraderas, no una mera transformación cosmética, esto de, bueno, cambia un poco la cara, pero en el fondo todo sigue igual, que es lo que pasa tantas veces, ¿verdad? Sino una comprensión profunda y duradera que verdaderamente nos lleve a transformar y que nos empodere. Es una palabra que está muy de moda, pero que tiene que ver con que el poder está en nuestras manos. Somos, al ser conscientes, al trabajar la comprensión y la conciencia, adquirimos un poder que nos da responsabilidad sobre lo que vamos comprendiendo, conociendo y viendo. Por lo tanto, hay algo que yo llamo la comprensión integral transformadora, que no es, insisto, un mero entendimiento intelectual o una especie de resonancia empática con lo que está pasando y después cambio de dial y chao, me olvidé. Sino que es una experiencia cognitiva integral que nos involucra en cuerpo y alma, en todas las vías de nuestra forma de
conocer y relacionarnos con la realidad, tanto la cognitiva como la emocional, como la intuitiva, como la práctica somática. Por eso digo que esta forma de comprensión integral es una experiencia cognitiva que modifica existencialmente a los que participamos en ella y por lo tanto es transformadora. Porque en este proceso acontece algo en múltiples dimensiones. En la persona yo me transformo en ese proceso. En el objeto que estamos analizando, ese objeto se transforma en este vínculo. En el vínculo nos transformamos juntos porque participamos en la transformación del otro. Y en el contexto también se transforma resonantemente porque provocamos una transformación en el entorno a partir de la transformación de nosotros mismos y nuestros vínculos. Por lo tanto, comprender para transformar, esta es una clave. Es una vía de acción posible frente a la crisis, de consecuencias muy profundas, mediatas, no inmediatas e instantáneas, sino mediatas, porque la comprensión integral habilita y condiciona la percepción, la valoración, la ideación y la acción. Es decir, es multidimensional también y es holística. Es imprescindible entonces para encauzar una acción transformadora, para que no sea más de lo mismo. Y porque este conocimiento, que es significativo, que es integral y transformador, genera la responsabilidad, nos empodera y nos genera esta responsabilidad de ser autores de nuestra propia transformación y al mismo tiempo co-creadores del cambio general. Por lo tanto, es un proceso cognoscitivo que no queda meramente en lo intelectual, sino que se traduce en acciones, que deja huellas y transforma viejas memorias porque instala nuevas memorias. Esto es la base que me inspiró a mí para la producción de mi libro de Reloj a la Flor del Loto, que aquí se los presento en la primera edición, porque su tesis central es esta, es que esta crisis que estamos viviendo es un reflejo del estado de conciencia que ha desplegado sobre todo la sociedad occidental durante la modernidad, es decir, no en todo su transcurso, sino especialmente desde el siglo XV en adelante, y que se expresa a través de varias formas, como un patrón de pensamiento, claramente como un paradigma, que tiene que ver con la idea materialista de que todo el mundo, toda la realidad es solo materia, y que la irracionalista, es decir, que la razón, el puro intelecto es la mejor y más veraz forma de acercarse al conocimiento de ese mundo material. También consiste en un sistema de valores que tiene que ver con el individualismo, que tanto en su lado luminoso como en su lado negativo, que sería el egoísmo o el egocentrismo exacerbado, pero el individualismo como el reconocimiento de un sujeto individual, con libertad, con competencia, con poder. La competencia no solamente entendida como lucha, sino como posibilidad de actuar. Se traduce también en una forma de vida. Claramente nuestra vida occidental moderna, basada en el productivismo y en el consumismo. Si no hay consumo, no hay generación de riqueza tampoco. Y en una emocionalidad, que es lo más, podríamos decir, problemático de nuestra sociedad actual contemporánea, porque es una emocionalidad basada en la insatisfacción, en la soledad, en la ansiedad, en la angustia y en la adictividad como conducta social casi legitimada. Por lo tanto, la tesis central es que esto que hoy se menciona como un cambio de paradigmas no es meramente un recambio de ideas o de teorías científicas o de modos de ver la realidad, sino que es una transformación cualitativa profunda que está aconteciendo desde hace mucho tiempo, porque esto es un proceso de larga data, en el campo de la conciencia. Y el campo de la conciencia tiene también múltiples niveles. Sucede a nivel de la conciencia colectiva, como a nivel de la conciencia individual en cada uno de nosotros. Cada uno somos como un pequeño alambique de esa alquimia que se está produciendo a nivel colectivo, social y cósmico. Por lo tanto,
Y acá llegamos al tema de las 3 dimensiones para interpretar esta crisis: la epistemológica, la anímica espiritual y la evolutiva. Esta es una perspectiva que yo vengo desarrollando hace bastante tiempo. El libro Del reloj a la flor del loto explora fundamentalmente la dimensión epistemológica, analizando cómo se fue constituyendo históricamente el paradigma moderno, occidental, newtoniano, cartesiano, que se instala, digamos, a partir de la revolución científica, básicamente, y cómo entra en crisis a fines del XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX, dando lugar a lo que se conocen como nuevos paradigmas, una nueva visión del mundo basada en nuevas teorías científicas, como la relatividad, la física cuántica, la teoría de sistemas, la teoría Gaia y muchas otras. Y sobre todo también el psicoanálisis, la psicología profunda en todas sus expresiones, la psicología arquetipal junguiana, etcétera, ¿no? De modo que estas 3 dimensiones pretenden una mirada global, una mirada holística, entendiendo que son 3 dimensiones de la crisis que a su vez se manifiestan en 3 procesos sociales que están entrelazados profundamente entre sí, tanto a nivel de las dimensiones, es decir, en términos horizontales, como a nivel vertical entre sí. Lo epistemológico da lugar o está en la raíz de lo anímico y lo evolutivo. La dimensión epistemológica se expresa, podríamos decir, globalmente en el cambio de paradigmas, como una ampliación de los parámetros cognoscitivos y no meramente como un reemplazo de ideas. La dimensión anímica o del alma se expresa en el despertar espiritual y el florecimiento de búsquedas de caminos espirituales que están más allá de las religiones instituidas. Hoy en día la búsqueda espiritual es transreligiosa, es ecuménica, es secular. ¿Sí? Y que lo que se busca, porque se ha cortado el vínculo con lo sagrado, después, digamos, no sé si hoy vamos a tener tiempo en mostrar y hablar de todo esto, pero por lo menos presentar esta idea de cómo lo epistemológico y lo anímico están interrelacionados. ¿Sí? Y la necesidad actual que está detrás, pulsando de todas estas búsquedas de espiritualidad y espiritualización de la especie humana, cuando se ha secularizado excesivamente, podríamos decir, es recuperar ese sentido de pertenencia a una dimensión sagrada, a una dimensión trascendente, algo mayor que nos incluye. Y por último, la dimensión evolutiva, tomar conciencia de que lo que estamos atravesando es un flujo, un proceso de ampliación progresiva de la conciencia, tanto colectiva como individual. Que vamos tomando, digamos, esto se va así como ampliando y haciendo como cajas chinas. Cada vez podemos ver más, sentir más, captar más. Y esto implica una transformación, no cuantitativa, sino cualitativa de la conciencia, hacia formas más holísticas, más integradas, más amplias, podríamos decir. Tal vez una pequeña aclaración de cómo utilizo yo la palabra paradigma, que nace de la epistemología para designar teorías científicas, pero mi mirada, y en la de muchos otros autores, se adopta una definición más ampliada de este término, como grandes matrices de la conciencia colectiva, que opera a manera de marcos necesarias para la producción de conocimiento, tanto científico como de otros tipos. Todo lo que hacemos es producir conocimiento. Los seres humanos somos productores de conocimiento. Nuestra forma de estar en el mundo es vincularnos a través de conocimiento, de conocer. Por lo tanto, podemos ver a los paradigmas como grandes redes conceptuales que también son emocionales, valorativas, es decir, que sirven como grandes y axiológicas, es decir, que determinan la forma de actuar. Son como grandes paraguas bajo los cuales una sociedad concibe y piensa la realidad. Y por lo tanto, esto es interesantísimo, un paradigma condiciona no solo la percepción o la concepción del mundo, sino la percepción de la realidad.
y la forma en que le podemos atribuir significado, la que le podemos dar un sentido, valorarla y vivir en ella. Por lo tanto, bueno, los paradigmas son sistemas complejos muy amplios que involucran tanto lo social como lo individual, que involucran conceptos, valores, técnicas, comportamientos, disposiciones somáticas, espirituales, etc. Por lo tanto, tienen una fuerza muy grande, condicionan nuestro estar en el mundo y actúan de una manera inconsciente, porque el paradigma, una vez que uno lo acepta y se acepta socialmente y se da por sentado que es la manera normal, podríamos decir, de estar en el mundo, se transforma como en un paraguas, pero no desde acá arriba, sino desde acá abajo, digamos, desde el inconsciente o del subconsciente. Por lo tanto, está muy ligada a la emocionalidad y cualquier cuestionamiento a nuestro paradigma se confunde con un ataque personal y se hace muy difícil y muy desafiante la transformación de los viejos paradigmas. Esto es un proceso que están todos atravesando. La tensión entre lo viejo, que no quiere ceder terreno, que no se quiere ir, y lo nuevo que está pulsando y está abriéndose camino, pero nos atrae, pero al mismo tiempo nos da miedo. Bueno, para poner esto en términos históricos y epistemológicos, en la tradición occidental, porque en otras regiones del globo puede haber sucedido con otra deriva evolutiva, tres grandes configuraciones paradigmáticas podemos encontrar en la tradición occidental, que también nos hablan de paradigmas, visiones de mundo, cosmovisiones, mentalidades, cualquier otro término que pueda servir como sinónimo de esto que estamos analizando. Épocas históricas coinciden también con los paradigmas, aunque, por ejemplo, un paradigma puede sobrevivir a una época histórica. Nosotros en este momento, que estamos en el siglo, bueno, comienzo del siglo XXI, estamos a caballo entre dos grandes paradigmas: el paradigma de la modernidad, que se elabora en el siglo XV y el siglo XX de nuestra era, y los nuevos paradigmas. Claramente estamos ahí como en transición. Lo mismo sucedió en el anterior gran giro copernicano, bueno, porque esto está asociado con las visiones cosmológicas, ¿no? Del geocentrismo al heliocentrismo fue la gran revolución copernicana, y eso implicó siglos de luchas y tensiones, hasta que se instala y se da por bueno una nueva visión del mundo, en este caso del geocentrismo, del sistema solar con la Tierra al centro, al heliocentrismo. Pasaron como 2-3 siglos hasta que se acepta como la explicación más válida, que recién llega con Newton en el siglo XVII. Y fíjense que esa visión también tardó 2 o 3 siglos hasta ser cuestionada, revisada, recién a principios del siglo XX, primero por la relatividad de Einstein y después por la física cuántica, que abre, claramente esto es un proceso, si lo vemos en perspectiva temporal, va abriendo no solo la dimensión de nuestra cosmología, va abriendo la dimensión de nuestra captación psíquica, cognoscitiva, de lo que es el alcance del mundo en el que vivimos y de nuestro lugar en ese mundo. Por eso digo que son 3 instancias, 3 grandes paradigmas, pero también 3 estadios de evolución de la conciencia. La conciencia geocéntrica, que es la que se desarrolló durante todos los comienzos de la antigüedad, desde el Paleolítico en adelante, y asociado con toda la etapa matrística, etcétera, Edad Media, hasta el siglo XV, en Occidente por lo menos, donde se quiebra esa visión del mundo y se construye una nueva visión del mundo que da lugar a esta conciencia heliocéntrica, donde el sol es el centro, el ego se construye, surge el ego como centro del sistema psíquico, porque hay siempre esta correlación entre lo cósmico y lo psíquico que me interesa resaltar.
Y lo que pasa a comienzos del siglo XX y todavía proceso que estamos caminando, es que esa visión del mundo toca sus propios límites y estamos en esa crisis. Y verlo desde esta perspectiva nos permite ver que estamos yendo hacia otra forma de conciencia, que podríamos llamar conciencia cosmológica o cósmica, porque el ser humano se replantea su lugar en el mundo. Ya no somos el centro del universo, somos una galaxia entre muchas otras galaxias. Por lo tanto, tenemos estas imágenes que vimos al comienzo, nos han ido haciendo tomar conciencia de este lugar tan relativo en lo que es el cosmos, y tan interdependiente, que no estamos separados, sino que formamos una red. Vamos a repasar. ¿Tengo tiempo, Natalia, o ya querés que cerremos acá y demos lugar a preguntas? Yo tengo, por supuesto, mucho más para ir desplegando, pero estamos sobre las 3 de la tarde, sobre la hora, digamos, la primera hora de la charla. No, todavía tienes, pues técnicamente 10 minutos más, entonces alcanzas a cerrar. Bueno, no sé si alcanzo a dar todo lo que había preparado, pero no importa, quedará para otra charla en todo caso. Comprender, avanzo entonces unos minutos más. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cambio de paradigmas? Este paradigma occidental moderno, que yo he llamado así, pero que hay muchos autores que lo caracterizan en base a la visión newtoniana y cartesiana, donde se habla de un universo mecánico, por eso le he puesto como gran metáfora el reloj, y donde a nivel epistemológico es la racionalidad el instrumento prioritario de conocimiento, es decir, el universo visto como un gran mecanismo de relojería compuesto por la adición de bloques elementales, todos separados, fragmentados, partecitas independientes, entre las cuales, por supuesto, estamos nosotros, los humanos, ¿no? Vistos también como mecanismos de relojería. Hacia los nuevos paradigmas contemporáneos, para no ponerle un solo nombre, podríamos hablar del paradigma sistémico, o del paradigma ecológico, paradigma evolutivo o paradigmas holísticos. Son muchas teorías. Va empezando a manifestarse la diversificación. Entonces, esta nueva visión básicamente se basa en la idea de que la realidad es una totalidad multidimensional, que es interdependiente y que todas sus partes forman una unidad, incluyendo a la especie humana. Por lo tanto, la especie humana ya no se pone afuera, sujeto por encima del objeto, sino que se pone adentro, como encuentra un nuevo rol, podríamos decir, en este contexto unitario. De modo que lo que estaríamos atravesando es esta gran revolución paradigmática, este nuevo giro copernicano, que significa que estamos dejando el paradigma moderno, occidental, materialista, etcétera, hacia una nueva mirada, una nueva visión del mundo basada en paradigmas más holísticos. Por eso la flor de loto como metáfora, pero puede ser también cualquier otra flor. La rosa también es muy bella como metáfora, y todas tienen que ver con lo mandálico. Bueno, no vamos a tener tiempo, pero estos son los grandes ejes de cambio o transición paradigmática, del materialismo al vitalismo, al energetismo, a la concepción de que la realidad es mucho más que materia sólida, es energía en flujo constante, y hay algo que tiene que ver con la vida que va a estar en el centro de este nuevo paradigma. Por eso otro rasgo es pasar del antropocentrismo, que ha puesto al ser humano y sobre todo al ser humano varón, vamos a ponernos un poquito feminista, en la cúspide de una gran pirámide y todo a su servicio. Y se pasa hacia esta otra concepción biocéntrica, donde lo que está en el centro es la vida, en todas sus manifestaciones, no el ser humano por encima de la naturaleza y de todas las demás especies, razas, etc. El mecanicismo dando lugar al organicismo, es decir, dejemos las metáforas mecánicas, sobre todo aplicadas, por ejemplo, a la vida o a
a la naturaleza, a la salud, a la medicina, etcétera, y vayamos a metáforas más orgánicas, que respeten lo que son las cualidades propias de la vida y no de las máquinas. Acá surge todo un gran tema que tiene que ver con la deriva de la virtualidad y la inteligencia artificial. Quedaría para otra charla realmente, ¿no? Pero no lo vamos a abrir aquí. De la fragmentación como un pilar epistemológico. Fragmentar es mejor que unir, analizar es mejor que sintetizar. Son todos, digamos, patrones que sostienen al viejo paradigma. Y ahora en la visión sistémica se busca la interrelación, los vínculos entre los elementos y no el análisis de los elementos aislados o separados. Esto da lugar al pasaje de esta estrategia metodológica clásica de la ciencia materialista, que es el reduccionismo, ir hacia lo más pequeño y dar explicaciones de la totalidad por las partes, y vamos al holismo, que es explicar en base a las totalidades. Los todos son más que la suma de las partes. El otro gran eje de cambio de paradigmas es del determinismo, esta posibilidad de la causalidad lineal y de la concepción de que todo se puede controlar, prever, predecir y por lo tanto determinar, hacia la aceptación del indeterminismo, de la incertidumbre como cualidad ontológica de la naturaleza y por lo tanto de que estamos, digamos, inmersos en una creatividad dinámica constante. No solo los seres humanos, sino toda la realidad. La dinámica, lo incierto, lo que no se puede prever, controlar desde la racionalidad. Por lo tanto, desde esta dimensión epistemológica de la crisis, la conclusión a la que se puede llegar, que es muy, ¿cómo podríamos decir?, heurística, porque abre posibilidades de interpretación y de cambio, es que detrás de todas estas múltiples manifestaciones de la crisis, en la verdad, en lo que está en crisis es una visión del mundo, y esa es la razón o la raíz común de todas estas múltiples, y las vamos a poder ir encontrando en cada campo. Es ese paradigma moderno con todos sus pilares, sus principios, es esta manera de concebir la realidad, de percibirla, que, como dijimos, ya se desarrolla en Occidente durante la modernidad, pero que hoy es, digamos, pervasiva de todas las sociedades en Oriente, entre los pueblos originarios. A ver, esto de Occidente ha dejado de ser una categoría histórica, geográfica, es un estado de la conciencia, realmente. Y tiene algunos valores implícitos que han demostrado ser muy disfuncionales para la supervivencia y para el florecimiento sobre el planeta Tierra. La idea de que tener más a cualquier precio es mejor, que ha llevado a la acumulación. La idea de que para sobrevivir hay que luchar, y hay que competir y hay que matar al adversario, y que todo se transforma en un enemigo. Por lo tanto, bueno, la competencia, la polarización, la violencia, todo es un escalamiento. Y la otra idea fundamental, terrible, que nos está carcomiendo, digamos, como especie humana, es esta idea de que la naturaleza es un recurso explotable al servicio de las necesidades humanas. Y no nuestro hogar y todas estas especies, como decía San Francisco de Asís, nuestros hermanos. Nuestra hermana Luna, nuestro hermano Sol, nuestro hermano Lobo, nuestros hermanos animales. Este nuevo paradigma entonces ofrece una visión biocéntrica. La pregunta fundamental que late detrás de este nuevo paradigma es ¿qué es la vida? Pregunta que la biología no ha contestado totalmente, porque tiene implicancias de otro orden, transcientíficas. ¿Y cómo cuidar la vida? Es un paradigma biocéntrico porque, como concibe la realidad como multidimensional, relacional y compleja, como ya dijimos, interconectada, todo lo existente, permite apreciar, por lo tanto, los procesos, las interacciones, y sobre todo porque honra la vida en toda la diversidad de sus manifestaciones. Valora y respeta el equilibrio como principio vital. Eso no es en desmedro de la novedad,
Eso es el respeto de la, podríamos decir, de lo que significa equilibrio, que es justamente una dinámica entre la tensión de conservar e innovar. El ser humano adquiere entonces un nuevo lugar, un nuevo sentido para estar aquí en este concierto vital, que ya no es la explotación a nuestro servicio, sino que mantener ese equilibrio, participar conscientemente en el equilibrio y en el florecimiento de la vida sobre la Tierra, de nuestra propia vida y de todo lo que nos acompaña. Hablaba de la fragmentación como uno de los pilares epistemológicos del paradigma moderno, y este es un gráfico que sintetiza cómo la fragmentación ha operado y está en la base de la crisis a nivel espiritual, psicológica, ambiental, etcétera, ¿no? Pero para ir acercándonos a la dimensión espiritual de la crisis, es que necesitamos comprender cómo operó la fragmentación. La fragmentación se instala filosóficamente con la dicotomía cartesiana de res extensa del sujeto y objeto, res cogitans, res extensa. Que esa diferenciación fue una diferenciación no solo operativa, sino fue una diferenciación que es como que la sustancia y el pensar son naturalezas distintas, y terminó siendo una más importante y prioritaria sobre la otra. Por lo tanto, sujeto terminó siendo la entidad que se sobreimpuso sobre el objeto, la mente sobre la materia. Si seguimos esta línea de la fragmentación de cómo operó sobre la materia, encontramos el gran desequilibrio producido por la fragmentación del ser humano de la naturaleza. La desanimación de la naturaleza, precondición para su explotación, el desequilibrio que eso produce, la crisis y todo lo que es lo que ya conocemos. El cambio climático, lo que James Lovelock preconizó distópicamente como la venganza de Gaia. Si seguimos la otra línea de fragmentación de cómo el sujeto debió fragmentarse al interior de su propia subjetividad para conseguir ese propósito operativo de la ciencia mecanicista. El sujeto debió cercenar, fragmentarse de sus partes espirituales, todo lo que trasciende, lo que va hacia arriba, lo sagrado, lo espiritual, y también no solo de su propia alma, ¿sí?, sino del alma colectiva y cósmica, de lo que los filósofos llaman el anima mundi, el alma del mundo, sino hacia su interior, generar una suerte de despersonalización o reificación o alienación, convertirse casi en una máquina de producir, distanciándose emocionalmente, aislándose emocionalmente y sobre todo operando una ruptura de su unidad cuerpo, mente y espíritu. Nos concebimos básicamente como mentes, por un lado, con un cuerpo que lo cargamos, y un espíritu que no sabemos muy bien dónde va o dónde está, y muchas veces decimos, no sabemos, no se puede ver, tocar, no existe. Y todo lo que no se ve y no se toca se anula. Por lo tanto, esta línea de fragmentación lleva claramente al quiebre de la espiritualidad, que es la conexión con lo trascendente. Pero también lleva a la pérdida del sentido existencial, que es lo anímico, es lo psíquico, ¿sí?, con todas las nefastas consecuencias de búsqueda de llenar el vacío espiritual con cosas materiales, que son las adicciones, las dependencias y todas las enfermedades que vienen en consecuencia. Este cuadro nos permite ver entonces que la fragmentación o las distintas líneas de donde se ha operado la fragmentación de escalación social y cultural de este paradigma ha tenido muchos costos. Primero, una generación de una enorme sombra, lo que Jung llamó la sombra, todo aquello no reconocido, no visto, no escuchado, lo que fue el sótano, lo reprimido, lo que no se tiene en cuenta, lo que no se considera válido. Está ahí una gran bolsa impresionante que va desde
los diferentes, las culturas no occidentales, lo femenino, lo intuitivo, la magia, bueno, todo lo que, la irracionalidad o llamada irracionalidad, etc. Esa enorme sombra en algún momento busca su reintegración y es lo que estamos también experimentando a nivel social. Todas las minorías, todo lo que ha sido cercenado, no escuchado, reclama y en muchos casos de formas muy violentas un nivel de integración que no es por ahí el más adecuado, pero que es como una explosión después de estar como encerrado en un sótano durante mucho tiempo. Otro costo impresionante es el que llamamos del cercenamiento o reificación de uno mismo, la mecanización. Con todo lo que eso implica como la pérdida de las capacidades creativas, intuitivas, sensibles, el distanciamiento emocional y también la reflexión autocrítica, la capacidad de mirarnos hacia nosotros mismos. Y por último, algo muy nocivo que todos sufrimos, que es el hechizo de poder, el creernos que con la mente y con la capacidad operativa de actuar sobre la realidad podemos imponer nuestra voluntad. Esa ilusión de poder ilimitado, que está en la base, por otro lado, de las conductas adictivas, que tiene que ver con lo que no se satisface nunca, porque el hechizo de poder tampoco se satisface nunca, es uno de los males contemporáneos, claramente, que necesitamos duela ahí, ¿no? Ir en lo profundo. Por lo tanto, todo esto desemboca en lo que podemos llamar la crisis contemporánea, o lo que yo he llamado, un artículo que escribí también hace muchos años y en un libro que estoy escribiendo que se llama Las heridas de Occidente. Bueno, las heridas de Occidente recorren todo esto que ya hemos visto. Ustedes van a recibir seguramente la grabación de esto y la presentación, con lo cual van a poder también releer el Power. Y llegamos entonces a la dimensión anímica y espiritual de la crisis. ¿Cómo podemos entender esta crisis? Como una pérdida colectiva del sentido existencial debido a las heridas producidas por la fragmentación. Pérdida del sentido también lo podemos considerar como una pérdida de alma, de aquello que nos anima, que nos da vida. Y por lo tanto aquí surge nuevamente una puerta, que es la necesidad de la sanación, de la recuperación del alma fragmentada o de los fragmentos de nuestra alma, de las partes en sombra. Y esto se logra también realineando lo personal con lo colectivo, con la totalidad, como tres niveles: lo personal, lo colectivo social, lo cósmico como totalidad. Y esto trae una reunificación y reconexión con la sacralidad de lo que es la unidad. Experiencia que quienes meditamos o hacemos otras vías de trabajos espirituales, sabemos de qué se trata. Cuando uno se alinea, se pone en eje y se siente que allí hay algo que se acomoda, podríamos decir, ¿no? Porque se pone en resonancia, podríamos decir. Se pone, en equilibrio de vuelta. Y se pone en equilibrio y en resonancia lo individual con algo que está más allá. Esto es básicamente la espiritualidad. Entrar en contacto con algo más grande, con algo más amplio, que nos da no solamente esa vivencia de paz, sino que nos da sentido. Y el sentido es algo que da valores, pero también da visión de esperanza, da orientación, da futuro, da como claridad sobre hacia dónde. Bueno, Natalia, vuelvo a preguntar si quieren que siga o abrimos hacia preguntas, porque si no yo sigo hablando. Pues no, si quieres toma unos últimos 5 minutos y si quieres podemos, si tú tienes unos 10 minutos más para que nos extendamos más allá de la hora, yo no tengo problema, si tú tienes el tiempo. Yo encantada, pero no quiero, no sé, como avanzar sobre lo que estaba previsto.
Pero Ah, bueno, buenísimo. Entonces, no, extendámonos y más bien que tú nos presentes, pasa por todas las diapositivas que te quedan. Sé que te quedan como unas 10, creo, pero puedes tomar como elementos clave y puedes cerrar con lo que venías preparado y más bien extendemos la sesión de preguntas y ya está. perfecto, te agradezco y les agradezco a todos esa flexibilidad y la paciencia. Es un tema muy amplio, pero que merece la pena ser planteado en toda su amplitud, justamente, ¿no? O en su, este, bueno, caminos hacia la recuperación del alma hay muchos, sin duda. Aquí simplemente he enunciado algunos que son los más comunes: reconectar con la naturaleza, desarrollar la vía imaginativa. Es lo que propongo en mi último libro, que se llama Símbolos de lo Sagrado, el poder visionario de las imágenes chamánicas, donde desarrollo esto de qué es la vía imaginativa y la función simbólica, trabajar en base a símbolos que son los que nos reconectan y abrirnos hacia la espiritualidad en sus formas, en su diversidad de formas, transreligiosas, seculares, porque verdaderamente creo que el turning point, el verdadero turning point o momento crucial o momento de cambio en este cambio de paradigma, no es cambiar una teoría, cambiar un anteojo y ponerse otro, sino es esto de trabajar sobre lo que significa la recuperación del alma en toda su magnitud, bio, psico y cósmica, ¿no? A través de este reconocimiento de inteligencia, de sentido y de significado como atributos propios de la realidad entendida como un continuum psicocósmico. Y de esa experiencia íntima, personal, pero también puede ser compartida, de una espiritualidad ecuménica y secular. Y acá retomo una frase de dos investigadores neurocientíficos de Oxford, que han trabajado el concepto de la inteligencia espiritual como un motor evolutivo. Ellos dicen, hablan de, por supuesto, la inteligencia cociente intelectual, después la inteligencia emocional, la teoría de las inteligencias múltiples, múltiples inteligencias. Nadie ha hablado de la inteligencia espiritual, que es esta forma de inteligencia, dicen, que reviste una importancia fundamental, porque incluye todas las demás, es la que nos permite encontrar sentido a los grandes momentos de decisión en la vida. Y es una función psíquica que tiene trascendencia evolutiva para la especie humana. Ellos sostienen que lo que permitió a nuestros antecesores homínidos a tomar la decisión de dejar de ser arborícolas, bajar y empezar a caminar por las sabanas y entrar en relación con lo que en ese momento eran sus depredadores, y lo que después los puso con un plus de superioridad, fue la inteligencia espiritual y no la inteligencia práctica. De modo que acá entramos en la tercera dimensión de este análisis, que es la dimensión propiamente evolutiva. El reconocimiento de que hay una fuerza evolutiva que está presente desde lo psíquico, lo emocional, la Tierra misma, capaz un fósil, hasta lo cósmico y las galaxias, y que todo en el cosmos está contemplado en su conjunto, nos muestra ese mismo despliegue constante de una fuerza que se llama cosmogénesis, es decir, la búsqueda de orden. Cosmos en griego es orden, la generación de cosmos, la generación de fuerza, a través del surgimiento progresivo de formas de existencia cada vez más complejas, más diversas, interactuantes entre sí de maneras increíbles, insospechadas, a partir de, y progresivamente más sutiles y con una dosis de incertidumbre y de impredecibilidad enorme. Pero dentro de esa imprevisibilidad y dentro de esa gran deriva evolutiva que lleva desde el Big Bang en adelante, con todo el surgimiento, y nos llevaría muchísimo, claro, es un curso completo, mostrar cómo estos patrones evolutivos, estas formas de evolución, están presentes en todos los niveles. Y hay una tendencia general en esa deriva evolutiva, que es hacia la expansión progresiva, hacia la complejidad creciente, hacia la mayor conectividad
hacia la autoorganización, es decir, esta capacidad de reinformarnos, de desdoblarnos, y en ese sentido la aparición de la conciencia humana como la primera entidad autorreflexiva es una emergente del proceso evolutivo fundamental. Y finalmente, la espiritualización como la captación de energías sutiles o el acoplarse con energías y vibraciones cada vez más sutiles. Parecería, podríamos decir, que la especie humana en todos estos procesos que estamos viendo de búsquedas espirituales, inclusive de crisis existenciales que estamos viviendo, está atravesando procesos propiamente de espiritualización. Y que esa podría ser haciendo futurología, la tendencia hacia donde uno de los caminos hacia donde podría derivar la especie humana. Por supuesto que hay otros, que siempre en el proceso evolutivo hay encrucijadas, y nadie nos garantiza tomar un camino correcto, ¿no? Pero bueno, acá volvemos sobre esta idea del cambio de paradigmas y la tentación relativista, que es algo que sucede, lo vemos en muchos campos, que es ver el cambio de paradigmas tan solo como un recambio de anteojos, como un recambio de mirada. Un recambio cosmético, diría yo, desde la mirada, porque cómo evitar esta tentación relativista de quedarnos, bueno, entonces es una perspectiva distinta, yo ahora veo verde, vos antes veías de otro color. Incluyendo la dimensión evolutiva, que es la que nos permite reconocer que hay una direccionalidad, como veníamos hablando en este cambio de paradigmas. Hay un sentido, y el sentido es hacia una complejidad e inclusividad crecientes y cada vez más abarcativa. Por lo tanto, cambio de paradigmas es una apertura progresiva de los parámetros cognitivos, es una ampliación de la mirada, es una habilitación colectiva de una percepción más amplia, de ver más, de sentir más, para incluir otros órdenes de realidad cada vez más amplios. Y esto va a producir necesariamente una acople progresiva, que está sucediendo, progresivo, de los cambios epistémicos con las condiciones sociales, vinculares, espirituales, económicas, etcétera, tecnológicas y materiales. Lo estamos viendo en todos sus aspectos. Y lo que permite anticipar es que el proceso se da a través de lo que se conoce como ir ganando una masa crítica, ¿no? Los procesos de transformación van sucediendo no solo por la acumulación de los cambios puntuales e individuales, sino porque se está estudiando que a partir de ciertos niveles de esas acumulaciones de cambios individuales se producen saltos cuánticos, que se llaman metanoias o cambios de conciencia, transformaciones integrales de la conciencia. Y podríamos estar acercándonos a uno de ellos, una transformación no ética, una transformación de la conciencia. Acercándonos o llevando o ya viviendo. Por lo tanto, esta visión evolutiva integral permite ver a los cambios de paradigmas como manifestaciones de los niveles de evolución de la conciencia colectiva, y acá vemos cómo se interrelacionan la dimensión epistemológica con la dimensión evolutiva, como lentes que nos ayudan a ver el mundo cada vez con más amplitud y detalles. Y la crisis de los paradigmas, entonces, ya no solo es un cambio de teorías científicas o de modos perceptivos, es una transformación integral de nuestra capacidad perceptiva, es una ampliación de todo nuestro parámetro cognitivo, una profundización, un refinamiento de la conciencia. Es un proceso, la evolución de la conciencia, la posibilidad de visualizar la conciencia colectiva como un proceso global, es una perspectiva holística, es integral, es sistémica y es de largo plazo, necesita largos plazos para poder ser comprendida. Pero, por lo tanto, permite ver el momento actual como un trance evolutivo. Y esto es lo que quiero resaltar como conclusión, que es un punto de inflexión, un cambio de rumbo, y que se iluminan sentidos más trascendentes. No solamente nos preguntamos por qué, desde dónde, sino que nos empezamos a preguntar ¿para qué?
hacia dónde, qué sentido tiene lo que estamos viviendo. Y la captación del sentido también es un proceso holístico. Poner en contextos más amplios nos permite un cambio a nivel cognitivo, porque permite comprender e iluminar el camino. Es un cambio a nivel empático, porque sensibiliza, entusiasma hacia lo que puede venir, o hacia el proceso de cambio en sí mismo, que a veces lo vivimos solo con miedo y no con el entusiasmo por lo nuevo. La captación de sentido también opera a nivel intuitivo, básicamente, porque el sentido es una cualidad transracional que otorga significado y por lo tanto orienta la acción. Y también actúa a nivel práctico, porque después se estimula y se transforma en acciones significativas que se acoplan con estos significados que ya hemos alcanzado, porque este es un proceso, como dice ahí el título, integral. Y por lo tanto también es un proceso que nos conecta con esa fuerza evolutiva cosmogenética de la cual hablamos, que actúa más allá de nosotros, y esto, más allá de decir, bueno, somos un objeto, una hoja en el viento de la evolución, porque somos actores, porque esa fuerza actúa más allá de nosotros, pero a través de nosotros, en esta condición sistémica que somos. Por lo tanto, y acá sí, ya voy terminando, comprender la crisis contemporánea en estas múltiples dimensiones, pero básicamente como una oportunidad evolutiva, es al mismo tiempo una invitación a cambiar nuestros paradigmas, que requiere, por supuesto, la ampliación de los marcos ontológicos, metodológicos, pero que también nos desafía a encarar una transformación personal, multidimensionar nuestra propia percepción. Y aquí aparece algo evolutivo como de la encrucijada actual. Superar la tentación regresiva de retornar hacia lo colectivo premoderno, integrarnos nuevamente indiferenciadamente en colectivos que nos fundamentalistas o salvacionistas, y trascenderlo, incluyendo lo colectivo transpersonal, que es la invitación de este salto de conciencia, pero sin perder lo ya adquirido, que es nuestra singularidad. Bueno, hasta aquí, y solamente cierro con la invocación de dos sabios, podríamos decir, de nuestras respectivas tradiciones indígenas, esta del cacique norteamericano Seattle Noah Seattle, que dice: todas las cosas están ligadas, como la sangre que unifica una familia. Lo que le pasa a la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, es apenas una hebra de ella. Todo lo que le haga al tejido, se lo hará a sí mismo. Y la voz de un cacique de aquí, de las tierras del sur, del cacique Abel Curruinca, mapuche, que dijo: toda la tierra es una sola alma, y somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas. Cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Bueno, muchas gracias. Y acá dejo de compartir. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y entramos entonces en un tiempo de descuento, un tiempo suplementario que han sido tan amables de concedernos para responder a las preguntas. Claro que sí, Ana María, muchísimas gracias. Es súper inspiradora, enriquecedora, llena de tanta información tan valiosa. Y yo quiero incluir aquí un comentario porque en julio estuve en una reunión presencial de la Scientific and Medical Network, pues en inglés, y Federico Fagin justo comentó un poco relacionado, su presentación estaba basado en un poco en esto, en cuáles son las características del uno o de la totalidad. Y decía que era dinámico, holístico y que se quiera conocer a sí mismo.
Y en ese sentido, yo hice una pregunta y le hice entonces, ¿se quiere conocer para evolucionar, para mejorar y estar en armonía y alineado con el amor? Entonces le pregunté cuál era la función o por qué estaba el odio, la violencia, lo que llamamos maldad. Y me respondió que como se quiere conocer a sí mismo, tiene que hacer prueba y error. Entonces necesita la equivocación, necesita hacer eso para ver que, por ahí no es. Y esto puede parecer como algo muy global y yo qué puedo hacer acá. Y es justamente, digamos, algo que abordamos en el evento anterior y que tú misma lo has dicho, si vemos nuestra propia interioridad, podemos hacer un cambio global. Y si vemos nuestras propias crisis, nuestras propias enfermedades, como aprendizajes. Esto es algo que de hecho hace muy poco me llegó a mí como un insight, como una inspiración de si veo la crisis como algo malo, algo negativo y lo tildo así, lo etiqueto así, no, míralo como aprendizaje. Bueno, aquí está esto enfrente mío, estoy enfermo o una crisis de la familia, profesional, con el jefe, lo que sea, es para aprender. Y en la medida que tú aprendas y te conozcas a ti mismo y mejores y vayas hacia la armonía, el amor, le estás ayudando al todo. Y si somos muchos, pues esto es una red y se multiplica. Entonces, pues Sí, esto para... acá me Dime. surgen, lo que acá surgen dos frases que por más que son conocidas, pero siempre es interesante refrescarlas. Esto que dice que una crisis no es el fin del mundo, sino que es el fin de un mundo, eh, que generalmente lo vivimos como que, va, se acaba todo, ¿no? Y sin embargo, poner distancia, que es esto también la posibilidad de encontrarle sentido a las cosas que pasan, está ligado a la capacidad de la mirada holística, es decir, ampliar la mirada. Porque entonces esta cosa que antes nos parecía el mundo, ahora vamos a darnos cuenta que es algo dentro de una sucesión de otras cosas. Y como decían también los orientales, otra frase que no por tan repetida, pero deja de tener su vigencia y su repercusión, en toda crisis hay peligro y hay oportunidad. Y entonces si nos conectamos con peligro, la vamos a vivir negativamente, pero si podemos conectarnos eh, con la oportunidad, la podemos vivir como justamente una apertura hacia algo diferente. Así que esto sigue siendo muy aplicable. Son los mismos principios del I Ching y de tantas otras tradiciones antiguas de sabiduría, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Nos vamos a pasar en el tiempo. Bueno, más bien vamos a aprovechar aquí al máximo a Ana María, que también es flexible. Y les quiero pedir a todos una recomendación. Esto como queda grabado, en este momento se está transmitiendo en YouTube. Para las personas que no quieran que salir en la grabación, que su imagen no quede en la grabación, entonces pueden apagar su cámara. Si no quieren que de hecho su intervención salga en la grabación, o sea, su voz, sí, porque apagan la cámara, pero se queda la voz, entonces mejor hacer la pregunta por el chat. Y haremos lo posible para tratar de abordar todas las preguntas. Hay ya 5 personas con la mano levantada, entonces también les pido a todos la mayor brevedad posible para que Ana María pueda responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, sin esto, si Carla, si autorizas que quedes en la imagen, sí, ok, entonces adelante, Carla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Ana María. No te conocía directamente, así que un placer escucharte y este tema requiere mucho despliegue, así que fue muy eficiente tu charla. Para dar contexto a mi pregunta, comento, yo tengo formación en psicología, pero en este momento estoy haciendo una especialidad en biofísica cuántica. Entonces tengo dos preguntas para hacer. Una que tiene que ver con la ciencia y con esto del cambio de paradigma, porque si bien
estoy viendo a la luz de esta especialidad mucha investigación respecto del tema. Bueno, veo que sigue siendo fronterizo, ¿no? Veo que la ciencia todavía está muy captada por este paradigma newtoniano y que de hecho muchas disciplinas quedan sesgadas, quedan corridas porque no entran en los parámetros de esta ciencia que evidentemente todavía sigue impregnándose, ¿no? En la cultura. Eso por un lado, ¿qué perspectiva ves vos a nivel del despliegue de la ciencia de aquí a un tiempo? ¿O qué participación estás teniendo vos? ¿Qué implicancia ves que es posible? Y lo otro que tiene más que ver con mi rol profesional como psicóloga, porque cuando hablabas de la alienación y del individualismo y todo esto que yo lo veo, bueno, todo el tiempo en el consultorio, y que a pesar de que yo tengo una línea holística, integral, de hecho ya estoy como más, me defino como una psicología evolutiva, me encuentro muchas veces en el dilema o en la dificultad porque vienen las personas con esta situación del corte del sentido de la realidad y de esta soledad emocional, pero no veo que haya mucha predisposición para el trabajo. O sea, hay una suerte de que hay poca conciencia y la poca conciencia que hay tampoco está presta a meterse donde hay que meterse para trascender y para evolucionar. Entiendo que vos sos psicóloga también. No sé si está. No. Soy Ah, antropóloga. perfecto, sí, tenía como la duda. Entonces, bueno, si vos tenés también alguna mirada respecto a esto, ¿no? A lo que está pasando a nivel de la humanidad y cómo poder acompañar este momento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, son dos preguntas amplísimas. Empiezo por la primera. La ciencia efectivamente tiene un mainstream, digamos, un caudal o un cauce oficial académico central que está muy alineado con el viejo paradigma materialista, todavía, esto no cabe duda. Y yo he estado como investigador del CONICET 35 años, sobrellevando, digamos, cómo tratar de abrir camino. Insisto siempre en todos los que me consultan que hay que estar desde adentro, no desde afuera, pero hay que ir buscando las maneras de introducir nuevas teorías, nuevas miradas, nueva terminología también, porque hay mucha censura y mucha cancelación a partir de la palabra. Pero bueno, es difícil, pero ese es el trabajo. La verdad, yo creo que el cambio de paradigmas lleva mucho tiempo. Lo veo a nivel personal porque cómo nos cuesta a cada uno de nosotros cambiar el paradigma. Este, Imaginémonos a nivel de las instituciones, que es mucho más formalizado, y la verdad, por ahí no terminamos de verlo, pero bueno, es como sembrar la semillita, aunque no veamos florecer el árbol, ¿no? Y lo otro, ¿qué se puede hacer? Efectivamente, estos problemas son más graves de lo que yo creo que realmente en general se asume. Los problemas existenciales, me refiero, ¿no? Y eso explica también en este momento el auge de terapias alternativas, el uso de psicodélicos, que a veces no con todo el contexto de cuidados requeridos, pero también es alentador que la ciencia está empezando a abrir ciertos campos. Bueno, acá Natalia, especialista en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Así yo te conocí, por lo menos escuchando, este es un campo extraordinario que está abriendo la concepción sobre qué es la conciencia y la conciencia no local o la conciencia extracerebral, eh, cómo podemos trabajar sobre la conciencia y además todas las otras disciplinas paralelas, podríamos decir. Alguien me preguntaba allí por la astrología. Para mí la astrología es una herramienta fundamental, ¿no? En eso yo soy muy seguidora de Jung, de los arquetipos, he estudiado astrología, hago astrología, uso los lenguajes simbólicos como modo de autoconocimiento, no de predicción del futuro. Me parece que son herramientas valiosas que tienen que ver con viejas tradiciones de
autoconocimiento, que hoy están también volviendo y el interés está renaciendo. Esto es parte de la búsqueda de caminos espirituales a las que me refería antes. Así que personalmente creo que lo importante es encontrar la brújula personal, no perder el rumbo. Eh, no creo tanto en el uso de sustancias, salvo en casos por ahí realmente muy necesarios que un profesional debería contemplarlo, sino en la posibilidad de integrar y hacer síntesis a partir de diversas herramientas que hoy por suerte están a disposición. Pero eso es trabajo de la conciencia y de la capacidad, de la voluntad. Vos hablabas de que la gente no quiere, no se compromete, no quiere trabajar, no quiere poner el cuerpo. Es así, porque uno de los lugares donde trabaja la fragmentación es la pérdida de la voluntad. La voluntad es nuestra fuerza vital. Y ser consciente de eso y trabajar sobre la fuerza vital y cómo alimentarla, cómo regarla como una plantita, es muy, muy importante también. Pero bueno, nos llevaría mucho tiempo. Seguimos. Muchas gracias, Ana María, y gracias por la pregunta, Carla. Ahora les pido a todos entonces mayor brevedad para que todos tengan la posibilidad de participar. Las 4 personas que tienen la mano levantada, iríamos hasta Caro, o sea, Falk, Néstor, Juan, Caro, en ese orden. Idealmente 1 minuto máximo, 2 por pregunta, para que pueda Ana María tener 2, 3 minutos máximo por respuesta. Y así le damos espacio a todos. Gracias. El Falk. paradigma, el paradigma del reloj que nos esclaviza. Vamos, folk, folk. Bueno, gracias, Ana María. Primero que todo, pues aprecio mucho tu esfuerzo en proporcionar una visión tan integrada, digamos, tan completa de la situación en la que nos encontramos, de todos los Claro. elementos y facetas que hay que considerar y proponer tantas formas de avanzar o de salir de esto. Lo que planteo ahora lo hago como antropólogo especialmente que trabaja con pueblos indígenas. Y es lo siguiente, es digamos una sombra muy fundamental, como tú lo decías, que hay en todo esto. Me llama la atención que al mismo tiempo que planteas esa revisión tan fundamental, paradigmática, sistémica de las cosas, ¿cierto? Que abarca la conciencia, nuestro sentido de humanidad y también nuestra forma de percibir y entender la realidad misma. Al mismo tiempo, la charla parte de una visión, un modelo de la Tierra y del cosmos, del universo, que está precisamente basada en la tradición occidental científica tecnológica moderna. Y es la de que la Tierra, pues es un objeto minúsculo en un espacio muy vasto, ¿cierto? Donde somos simplemente un cuerpo entre, pues, billones de otros. Y ese, pues, tiene que ver con esa epistemología que tú mencionabas, una epistemología inductiva, ya lo dije, científica, también materialista, eh, y en donde el ser humano es el que construye el conocimiento, el que lo crea. Los pueblos indígenas y todas las culturas tradicionales, la verdad, plantean un cosmos muy diferente, un cosmos en donde la Tierra sí es el centro, en donde no hay un espacio así infinito, en ese sentido como un espacio físico, digamos, ¿cierto? Y donde precisamente esa cualidad de Gaia, de tierra viva, interrelacionada, animada, es por eso, se debe a que es ese centro. Ellos dicen, la vida está aquí. Entonces eso correspondería en esa fase evolutiva que presentaste al modelo que llamamos el geocéntrico. Pero ese modelo geocéntrico en términos tradicionales ancestrales no es bidimensional, es multidimensional, es parte de un cosmos con varios niveles donde la Tierra está en el medio. Y pues lo otro que está hablando es el heliocéntrico. Y el último que tú presentabas
que llamabas más relativista, más relacional de todo el cosmos, pues también se basa todavía en el heliocéntrico. Entonces, esa es la sombra que yo veo ahí, digamos que si queremos replantear las cosas así a fondo, a un nivel tan amplio, pues implica también cuestionar la estructura misma, la naturaleza del cosmos. Entonces, en términos de las culturas ancestrales, los pueblos indígenas, esta visión de la Tierra como un objeto en el universo es exclusiva a la modernidad, ¿cierto? Entonces, lo que ellos están planteando es volver a lo que llamamos el geocéntrico. Y de ahí se desprenden muchas otras cosas. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tu presentación teniendo en cuenta eso? Y si como antropóloga tú estarías dispuesta también a incluir un replanteamiento tan fundamental, tan estructural, digamos, dentro de tus consideraciones. Sí, otra pregunta enorme, por Dios. Muchas gracias. Sin duda, yo soy gran defensora. Bueno, hoy hablé más de esta perspectiva epistemológica. En mi último libro planteo claramente no un retorno al animismo, porque no es eso, pero sí esta concepción de reatribuir vida e inteligencia a todo lo vivo, básicamente en la Tierra también y el cosmos en su conjunto, que es una visión, yo creo que a donde la ciencia también apunta. Para mí hay un fenómeno de convergencia que se puede llegar a producir, ¿no? No inmediato, no en forma inmediata, pero en donde el gran salto en la visión cosmológica es poder aceptar que el cosmos es un cosmos inteligente, que coincide desde otra perspectiva, y ahí es donde yo digo que hay un fenómeno de convergencia, con la experiencia y la vivencia geocéntrica de los pueblos originarios, y que es también nuestra propia vivencia nosotros, y la astrología, por ejemplo, cómo trabaja, cómo opera a nivel psicológico. Geocéntricamente, nosotros nos sentimos como centros eh, de un todo, y lo que creo que es interesante es incorporar ambas vivencias. No se trata de volver a un geocentrismo animista a la manera tradicional, porque el recurso evolutivo nos ha hecho atravesar por la modernidad, y la modernidad y todo lo que aportó, no lo podemos tirar por la borda. Hay que ir como un poco más allá y, en todo caso, recuperar. Esto es un proceso, yo decía, de progresiva ampliación e inclusividad, no lineal. A veces, bueno, puede parecer, una mirada evolutiva parecer lineal, pero si la pensamos inclusivamente, todo se abraza de vuelta y no podemos perder la visión geocéntrica, por supuesto, porque es una visión que coincide con nuestra emocionalidad y nuestra fisicalidad. Pero tampoco podemos perder la visión cosmocéntrica o omnicéntrica, de ser muchos centros en conexión o en red. Desde cada uno tendríamos una visión geocéntrica, pero ampliando la mirada somos un conjunto amplísimo de centros en red. Y desde ese lado yo creo que se puede, podríamos decir, incluir en este decurso evolutivo la visión de los pueblos tradicionales o originarios, para llamarlos así, las culturas indígenas, que también están, porque tampoco hay que romantizar esa visión originaria. Los pueblos originarios los pueblos indígenas y mestizos, las poblaciones mestizas, porque hoy en día el proceso de mestizaje es altísimo, es una deriva inevitable, están, digamos, transformándose y están inevitablemente atravesados por el paradigma de la modernidad. Y si vos preguntás y hablás con los indígenas, no quieren excluirlo, lo quieren integrar. Entonces, ahí hay un proceso que hay que observar también, ¿no? Y creo que hay que observarlo con esta mirada comprensiva, amplia, ¿no? Y sin prejuicios, podríamos decir. Pero bueno, daría para debate. Muchas Néstor. gracias, Falk. Gracias, Ana. Y entonces le doy la palabra a Néstor.
Hola Ana María, ¿cómo estás? Ah, Somos viejos, Néstor Maceira. Bueno, Ana María, bueno, primero estoy impactado por tu lucidez. La verdad que tenés una lucidez notable, porque no es solo una cultura o un manejo de todo esto, sino la forma de comprenderlo, de enlazarlo y de expresarlo, y creo que te agradezco profundamente esta charla. Este, mm, y capaz te voy a hacer una pregunta parecida, me parece, a la que te hice la vez pasada, pero porque es un poco también lo que me inquieta, que no te debes acordar. Y es en qué medida, digamos, porque uno ve en el nivel individual, este proceso de evolución. Uno lo ve porque de hecho estamos acá hablando y nos entendemos, podremos tener matices o cosas, pero quiere decir que alineamos nuestra conciencia individual rápidamente con esto, y lo entendemos. Si lo entendemos es porque estamos en sintonía. Está bien, somos 50, ¿no? Pero somos muchos más, digamos. A nivel individual creo que este proceso se nota, se ve en las charlas, se ve en las cosas, se ve en las librerías incluso. Este, Ahora, bueno, una de las chicas te preguntó sobre la ciencia y ya lo contestaste. Y yo te quiero preguntar tu mirada en el tema sociopolítico, digamos. Estamos, digamos, generando, aunque sea bosquejando, sistemas sociopolíticos de manejo grupal alineados con esto, o estamos totalmente fuera, digamos. Yo pensaba tal vez, por ejemplo, los modelos sociales de Europa del Norte. eh, es lo que más se me ocurre que se parece a una mirada inclusiva, completa, a una mirada que rompe un poco con el materialismo y la acumulación de poder individual, ¿no? Pero bueno, nada, esa es un poquito la pregunta. En ese nivel, ¿ves algo? ¿Ves luces alentadoras? ¿O cómo lo ves que estamos? ¿O nos faltan 3 siglos? No tengo la bola de cristal desde ya para decirte cuántos siglos, pero algunos siglos deben faltar para que esto pueda cobrar forma a nivel de las instituciones sociopolíticas y sobre todo de las formas de liderazgo. Yo creo que lo que está muy en crisis son las formas de liderazgo, ¿no? No es mi especialidad, pero bueno, acá, digamos, doy una impresión general. Yo creo que el cambio de paradigmas en este nivel hay que buscarlo más en lo micro que en lo macro, en las iniciativas eh, sí, más comunitarias, más puntuales, en lo que menos aparece en los medios, digamos, ¿no? A ese nivel hay muchas iniciativas y algo está transformándose. Ahora, a nivel de la macropolítica, parece que estamos yendo hacia formas cada vez más brutales, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé, es un trance difícil de interpretar, pero mucha sombra, mucha oscuridad está manifestándose. Eso también puede ser una buena, visto en términos espirituales y evolutivos, digo, ¿no? Pero bueno, no puedo ampliar mucho más y quiero dar espacio. Y si quieres, Néstor, lo seguimos charlando. Sí, cuando la noche es más oscura, ahí se viene el día, ¿no? O a toda noche le sigue el día, así que hay que también resonar con ese orden natural, me parece. Y no dejarse. Bueno, el sentido del apocalipsis es la revelación en realidad, ¿no? Así que por más que duela, bienvenida sea, porque si no, es como una herida muy profunda, si no sale todo lo que está ahí paralizado y enfermando, difícilmente cicatricen. Pero bueno, es una mirada muy global. Gracias por tu pregunta, Néstor. Sí, gracias Néstor, gracias Ana María. Y entonces ahora le doy la palabra a Juan. Qué bueno verte. Gracias, muchas gracias, Ana María. Qué linda fue tu presentación, ¿eh? Hermosa, además, hermosa. Mi pregunta es esta, mira.
Para cambiar de un paradigma a otro, generalmente sufre el ser humano una cierta crisis, porque si no, ni cuenta se da de que hay un paradigma y que hay otro, ¿no? Que hay una novedad. Así es. Y cuando uno está en un paradigma y aparece otro, siempre hay una tensión ahí. Entra uno en un estado de tensión. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y mi pregunta es así, ¿qué papel tiene esa tensión que yo estoy viviendo cuando estoy confrontando mi paradigma que tengo con algo nuevo que está viniendo? Por favor. Y bueno, es una pregunta clave porque el papel de la tensión, que sería como dos fuerzas opuestas, ¿no? Lo nuevo, que está, como decía, ahí pujando por salir, y lo viejo que está reteniendo porque no quiere morir. Esa es una tensión agónica que está en todo proceso de renacimiento. Podríamos equipararlo a un nacimiento, verdaderamente, ¿no? Cada cambio de paradigma, cada cambio, como si uno cambiara varias veces en la vida, pero en fin, un cambio de paradigma se puede equiparar a un proceso de muerte, renacimiento o nacimiento. Un proceso iniciático, en definitiva, tal como todas las culturas tradicionales y todas las tradiciones de sabiduría ancestral, esotéricas han desplegado, es morir a algo para poder nacer a un nuevo estado de conciencia o a un nuevo estado del ser. Y eso es lo que está en juego. De modo que la tensión, si no hubiera tensión entre contrarios, entre fuerzas contrarias, la tensión tiene un papel evolutivo, tiene un papel de impulsar. Si no, nos quedaríamos como entrópicamente achanchados en una meseta donde estamos re cómodos, ¿no? La tensión verdaderamente, mientras no sea una confrontación y, digamos, una tensión extrema, porque esto hay que ponerlo en, que sea una tensión que permita la evolución y no que rompa la estructura. Esto se puede ver sistémicamente. Mientras la tensión se pueda sostener y pueda generar la emergencia de una nueva condición o de digamos, de algo que supere esa tensión, bueno, esto ya lo decía Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Si la tensión es extrema, se rompe, el sistema se rompe y se paraliza. Si la tensión se mantiene dentro de un límite y de un dinamismo, porque a veces la tensión se puede ir sosteniendo gracias a la flexibilidad. No siempre es el mismo nivel de tensión. Hay momentos de mayor tensión, de mayor agudización de esa tensión. Y siempre las tensiones se resuelven saltando a otros niveles, es como cualquier aporía o paradoja, ¿no? Gracias, Juan, por tu pregunta, porque eso hace a la comprensión de los procesos que cada uno atravesamos, que a veces nos dejamos abatir mucho por la tensión que sufrimos. No, Gracias. gracias a ti, Ana María. Mucha sabiduría en tu respuesta, te lo agradezco. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Ana María. Y la última pregunta, Caro. Hola Ana Bueno, María, también otra me vez. sumo al gracias infinito. No sé si sabías, Ana María, dicen científicos chilenos acaban de capturar la primera imagen directa de la red cósmica, la misteriosa estructura que mantiene unido el universo. No sé si la llegaste a ver, es increíble. O sea, son como neuronas de nuestro cerebro unidos con nervios. Bueno, después es increíble, fue hace poquito, astrónomos chilenos capturaron la red cósmica que mantiene la estructura del universo. Es así como dicen, me impresionó de todo lo que decías y, y Y después bueno, esto. sí, yo soy convencida, no sé, hace unos años leía a alguien que decía que la Internet era como una prefiguración en la virtualidad de esta malla, digamos, de esta red que tenía que tener algún nivel de existencia, que tal vez no fuera registrable por nuestra tecnología. Esto, por ejemplo, pasó claramente con la relatividad y los fenómenos de no localidad,
que hasta que no se desarrolló el rayo láser, varias décadas después de que los cuánticos identificaran el fenómeno de la no localidad, es esto de que las partículas pueden estar, y que la conciencia puede estar, digamos, conectándose a velocidades superiores a la luz, ¿no? Que la conciencia no es local, no está localizada acá adentro, y todo pasa también en una red. Hasta que no se desarrolló, la no localidad fue propuesta como una hipótesis, no me acuerdo exacto ahora el año, pero recién fue empíricamente comprobada por Alan Aspect, un francés, cuando se desarrolla el rayo láser y la holografía, varias décadas después. Con lo cual, la ciencia también avanza así, ¿no? Los científicos tienen esa cualidad muy anticipatoria y visionaria, que a veces es producto de sus propias teorías y otras veces es producto de la imaginación creadora científica, como la tuvo Einstein, la tuvo Newton, la tuvieron muchísimos. Y después llega la posibilidad de verlo, de mostrarlo, de captarlo. No estaba al tanto de este descubrimiento, y si lo podés compartir, te lo agradezco, ¿eh? Porque es muy interesante. Voy a compartir y quería hacerte la preguntita así pequeñita. Em, Cuando vos hablás de lo colectivo transpersonal y pasaste la frase de Walsh que hablaba sobre la crisis colectiva, si es la crisis colectiva occidental justamente, y la respuesta que vos diste con lo colectivo transpersonal, o sea, con todo tu conocimiento que tenés, Ana, sobre pueblos originarios y todo tu trabajo que hiciste con respecto al paradigma de convergencia, hace un montón de tiempo, o sea, casi como visionaria junto con Sarasola, ¿no? O sea, que me parece que todavía a mí no llegamos a eso, ¿no? Entonces, si la convergencia es el paso anterior a poder llegar a lo colectivo transpersonal y justamente viendo cómo digamos, son estos principios de colectivo comunitario que tienen los pueblos originarios. Esa es una. Y la otra, la última, es cuando hablas de Descartes, ¿no? Que es del siglo XVII, si es que no se silenciaron otros, bueno, y cuando hablas de el Occidente herido y de volver a recuperar, digamos, hasta la mística de Occidente, no es que si también se han silenciado los naturalistas de ese momento, que no se llamaban científicos, ¿no? Como Spinoza, Leibniz o Van Schuten, que él es el que propone los métodos de infinitesimal, o sea, en contra de lo que es esto de el heliocentrismo. Él propone el universo como infinito, ¿no? Ya ahí en el siglo XVII, digamos, ¿no? No sé si eso se silenció o qué, o si hay que recuperarlo desde Occidente. Bueno, qué de preguntas. Suerte que Natalia pudo simplificar. Pero voy a tratar de responder las dos en una, porque me parece que el fenómeno de convergencias, que gracias por aludir y traer acá de vuelta a Sarasola, que venimos hablando de esto hace tanto tiempo, es un fenómeno que tal vez daría respuesta. La convergencia, nosotros visualizábamos que este cambio de paradigmas y este cambio a nivel de conciencia colectiva, por supuesto que nadie garantiza nada, no hay una cosa trazada, ¿no? Pero también es que nosotros desde nuestra posibilidad de proyectar también generamos la realidad del futuro, así que es importante trabajar sobre esta visión de esperanza, que no como un utopismo romántico, sino como verdaderamente una conciencia de la trascendencia concreta que tiene trabajar sobre las imágenes en una conciencia despierta. Visualizar la convergencia entre los nuevos paradigmas de la ciencia occidental, que están trayendo desde la vía de la ciencia una visión muy coincidente con las cosmovisiones de los pueblos originarios y las tradiciones de sabiduría en general, pero también en Occidente, y ahí traigo lo que vos mencionabas en tu segunda pregunta. El paradigma occidental moderno fue un paradigma que logró hegemonía.
hubo un montón de voces en Occidente mismo que clamaban por otra visión de mundo, que denunciaron desde el maquinismo, desde el materialismo, desde, en fin, toda esta visión que después se termina instalando, y ahí hubo una lucha de poder. No podemos descartar ese nivel en el que se opera también a nivel de la ciencia, la política, la sociedad, donde muchas voces, sobre todo todas las voces de los románticos, los humanistas, y vos mencionabas, bueno, Spinoza, Leibniz, etcétera, Goethe, yo lo pondría a Goethe claramente, y tantos otros que ofrecieron miradas científicas alternativas y no fueron tomados en cuenta. Es más, fueron descalificados, fueron tratados como místicos, como románticos, como ilusionistas, como magos en el peor de los casos, con toda la desvalorización que eso implicó. De modo que, bueno, esa convergencia de saberes es como llegar a un punto donde nos podamos sentar a dialogar de alguna manera, y no he podido ni hablar de las implicancias del diálogo y la dialógica como herramientas de esta construcción de un nuevo paradigma, ¿no? Pero claramente está por ahí. Cuando un paradigma se establece hegemónicamente, se transforma en univerdad, podríamos decir, y descalifica todas las otras formas de conocimiento, esto ya lo sabemos. Y hoy, por suerte, esta nueva visión holística es más inclusiva y acepta más la diversidad. Y por lo tanto también califica y da estatus a las diversas voces. Y esto es algo que es un proceso de cambio que estamos asistiendo, con toda la pelea que eso también implica, ¿no? La dificultad para escucharse, o la dificultad para entenderse, para aceptarse en lo diverso. Pero en fin, dentro de todo, hay que mirar el gran panorama. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos, Natalia. Les agradezco muchísimo estas preguntas tan amplias, tan profundas, que me han permitido también explayarme un poquito más. Y la presencia, y de nuevo esta oportunidad, Natalia, y a la red. Mil gracias. No, a ti, Ana María, muchas gracias. Y yo por último, para cerrar, siempre comparto los próximos eventos, entonces esperen un minuto más. Eh, el 7 de noviembre es el encuentro informal que tenemos que se llama Creando Lazos. Esto es para todos los miembros de la Scientific Medical Network o personas que hayan hecho alguna donación, así sea haya sido una sola vez, o por ejemplo para la inscripción a este evento, si hicieron alguna donación, todas las personas están invitadas, y les digo, por ejemplo, que son muy, muy buenos. Ana María ha participado, Juan, que fue el orador del mes pasado también. Entonces es un momento como para dialogar, compartir, todo en un entorno de mucho respeto, mucha empatía, mucha mente abierta, y pues Así, crear muchas conexiones, aprender los unos de los otros. Entonces, viernes 7 de noviembre, ahí están los horarios. Atención que Europa, como yo estoy en España, cambia de horario, entonces va a haber algunos cambios en Latinoamérica. Y bueno, todo esto está en la página web, se anuncia en los boletines. Martina ya mandó por el chat, los que no estén suscritos al boletín mensual, ahí se pueden suscribir para que les llegue pues esta información. Y el siguiente evento, que ya es en un mes, tenemos a Noelia Molina, española, que presentará la maternidad, una transición espiritual. Una transición espiritual. Y pues yo invito a todos, incluyendo a los hombres, para que tal vez ese tema de la maternidad se reconecten con sus madres, hijas, abuelas, eh, parejas, con su propio nacimiento, porque se va a hablar del tema del embarazo, el parto, el posparto, y todo lo que eso implica para la madre,
transición espiritual. Entonces, muy, muy invitados. Esperen que aquí algo suene. Viernes 28 de noviembre a las 7 de la noche en España, una Colombia, también sigue con el cambio de horario. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias por aquí, por tan bellas preguntas, tan buenos comentarios, para los que están viendo la transmisión por YouTube y los que se quedaron a ver todo esto en la grabación. Muchísimas gracias y muchas gracias, Ana María. Excelente Gracias. resto de día para todos y todas. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.